Amigos de la vida, seguimos con el carácter. Ahora vamos a hablar sobre los rasgos patológicos del carácter y vamos a hacer unas observaciones preliminares para entrar en lo que es el ciclo de qué es el carácter. Bien, vamos entonces con esta observación preliminar, ir entrenándonos y entrando en el mundo de los conceptos y las palabras técnicas, sobre todo en estas lecturas de Freud, de Otto Fenichel, en fin, de Alexander, de todos estos grandes investigadores psicoanalíticos. Algunas actitudes neuróticas del carácter demuestran constituir al primer golpe de vista una adaptación a la neurosis, un intento de desenvolverse del mejor modo posible dentro de una condición neurótica ya establecida. Existe una relación de reciprocidad entre estas actitudes y los síntomas originales. Estos rasgos de carácter son elaboraciones secundarias de síntomas neuróticos, en su mayor parte de síntomas de histerias de angustia de la infancia. Vamos a intercalar algo entre nosotros. Él es así, ella es así, es insoportable, siempre ha sido así. El carácter neurótico así formado actúa como una defensa para preservar de nuevos síntomas, a pesar de lo cual puede servir de base para la estructuración de nuevos síntomas neuróticos. Una neurosis es en su comienzo un derrumbe de los mecanismos de adaptación. Una buena definición. Una neurosis es en su comienzo un derrumbe de los mecanismos de adaptación. Algo que el yo sufre pasivamente contra su voluntad. Y no una combinación planeada, activa, de formas de adaptación a determinadas circunstancias contradictorias, como prefieren quererlo ciertos autores que no han discernido el carácter instintivo que tienen los fenómenos neuróticos. Pero se producen secundariamente intentos de adaptación, bien, destinados a reparar ese derrumbe original y evitar nuevos descalabros. Estos intentos implican un menoscabo de la libertad y la flexibilidad que debe tener el yo personal. Nos hemos encontrado con construcciones de esta índole en capítulos. Al referirnos a las aversiones fóbicas y su anclaje en el carácter, al anclaje de los patrones de conducta mediante los cuales eran evitadas las situaciones peligrosas o bien eran provocadas otras capaces de ofrecer un reaseguramiento, y a las actitudes contrafóbicas dirigidas a la superación de temores perturbadores. Hemos hallado también estas construcciones en las formaciones reactivas. Hemos hablado de lo que es formación reactiva, es decir, reacciones totalmente exageradas, pero tratando de encubrir. Hemos hallado también estas construcciones en las formaciones reactivas de los neuróticos obsesivos, donde tiene lugar un intento de coartar las actitudes instintivas originarias, a negarse. Los patrones de conducta de esta índole son rígidos y definitivos. Pertenecen al tipo de formaciones creadas de una vez para siempre. Una limitación crónica de la flexibilidad del yo, que es endurecido objeto de servir de protección contra los estímulos indeseables, tanto externos como internos. Eso permite evitar la lucha aguda con los impulsos instintivos. En los casos extremos, la rigidez es total. En otros casos menos extremos, puede conservarse una relativa elasticidad, en forma tal que la rigidez de la norma de conducta se acentúa cada vez que hay ansiedad y se suaviza un tanto en ocasión de toda experiencia de reaseguramiento o de placer que permita al individuo un aflojamiento
de las barreras defensivas. Esto nos hace reflexionar en el método siempre de pan y circo que se le da siempre a las sociedades. Bien, en los casos extremos la rigidez es total. En otros casos menos extremos puede conservarse una relativa elasticidad en forma tal que la rigidez de la norma de conducta se acentúa cada vez que hay ansiedad y se suaviza un tanto en ocasión de toda experiencia de reaseguramiento o de placer que permite al individuo un aflojamiento de la barrera defensiva. Pero todos estos pacientes, unos más que otros, se ven coartados por sus mecanismos de defensa. Malgastan energías en continuas contracatexis y dejan de aprovechar con sus renunciamientos ciertas diferenciaciones en el desarrollo. Es eso muy común en nuestra vida cotidiana, que lucha, que luchoso, que lucha, que luchosa. La persona que está siempre tratando de defenderse de esa manera, ¿no? Sus respuestas a los estímulos externos sean sujetas siempre a patrones definidos, con lo que sacrifican toda vivacidad y elasticidad. En lugar de un conflicto viviente entre el impulso y la defensa, lo que hallamos son residuos congelados de conflictos anteriores. Estas modalidades de conducta restrictivas del yo no son necesariamente percibidas como extrañas. El paciente puede prestarles su aprobación consciente e incluso puede que no sean advertidas. Freud escribió cierta vez que siempre le es posible al yo evitar una ruptura en cualquier sector de sus relaciones, ya sea deformándose o consintiendo en perder algo de su unidad, o incluso a la larga en ser escindido o disociado. De este modo, las faltas de lógica, las excentricidades y las locuras de la humanidad entrarían en una categoría similar a la de las perversiones sexuales, ya que al avenirse a ellas le ahorra represiones. Vale la pena repetir esto para aquellos que realmente lo capten y pueden usarlo. Freud escribió cierta vez que siempre le es posible al yo evitar una ruptura en cualquier sector de sus relaciones, ya sea deformándose o consintiendo en perder algo de su unidad, o incluso a la larga en ser escindido y disociado. Ahora bien, de este modo, las faltas de lógica, las excentricidades y las locuras de la humanidad, agregaríamos la guerra, una de ellas, ¿no?, entrarían en una categoría similar a la de las perversiones sexuales, ya que al avenirse a ellas le ahorra represiones. Puesto que el mantenimiento de estas excentricidades, que corresponden al tipo de las formaciones reactivas, exige un gasto de energía, sería más exacto decir que su formación equivale a un acto único y definido de represión, de modo tal que con él se evita la necesidad de ulteriores represiones separadas que habrían de consumir a la vez más energías y de repetidas experiencias angustiosas. Esa angustia, esa ansiedad, eso de lo que se habla tan poco, de lo que se define tan poco, de lo que se analiza tan poco en la conducta humana, tanto individual como social, como universal e internacional. Nunca he visto a un político hablar sobre la ansiedad, ni he visto nunca a ningún gobernante hablar sobre la angustia. ¿No les llama la atención? Ok. Puesto que el mantenimiento de estas excentricidades que corresponden al tipo de las formaciones reactivas exige un gasto de energía, sería más exacto decir que su formación equivale a un acto único y definido de represión, de modo tal que con él se evita la necesidad de
ulteriores represiones separadas que habrían de consumir más energía y de repetidas experiencias angustiosas. En pequeña medida, todo ser humano es un excéntrico de esta clase, pero en los caracteres patológicos es en los caracteres patológicos donde estas excentricidades son predominantes. Fromm hizo cierta vez la observación de que Freud mostró cómo son los reprimidos los impulsos malos, sexuales y agresivos del hombre, pero no estimó debidamente a su juicio el hecho de que la educación actual, la angustia frente al padre, el complejo de Edipo, y las fuerzas sociales hacen que el niño reprima también lo que hay en él de bueno. Este reproche hecho a Freud es infundado. Freud manifestó en forma explícita que el psicoanálisis actúa liberando nuevamente en las personas las potencialidades positivas bloqueadas por las represiones. Muy interesante, muy necesario incorporar esto. Bien, las potencialidades positivas que tenemos todos bloqueadas por las represiones. El funcionar a un 100, no importa que usted tenga 140 de inteligencia, si está ponchado, amigo de la vida. ¿Ok? Funcionará con una capacidad dando un 15 o un 20. Freud manifestó de forma explícita que el psicoanálisis actúa liberando nuevamente en las personas las potencialidades positivas bloqueadas por las represiones. Pero los hechos que Freud tenía en mente en aquel momento, por cierto, no pueden ser refutados. El tipo de represión definitiva, de una vez por todas, que produce cambios crónicos y endurecimiento de la personalidad, obstruye la posibilidad de un ulterior desarrollo del yo. Todo rasgo patológico de carácter reduce necesariamente las potencialidades reales del individuo. Hasta aquí, amigos de la vida, seguimos en este ciclo del carácter muy interesante. Nos va a traer un buen nivel psicoanalítico y seguimos y seguiremos. Psicoanálisis, respuesta necesaria. Muchas gracias por los likes y por las suscripciones.